eh, que no se hayan anticipado. Se me hizo bastante raro. Sí, así es. No han anticipado tanto. Eh, sí, son las 8:28, entonces, en, en el sentido estricto de la palabra, pues no, honestamente no van retrasados. Pues vamos No, a esperar claro que sí, profesor. y bueno, mientras aquí seguimos puliendo la clase. Claro que sí, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, Abigail. Vamos a esperar a que se incorporen los demás compañeros. Hola, profesor, buen día. Es que aquí la Bueno, tecnología no se dejaba. ¿manda usted, Abigail? Buen día. Sí, ¿qué tal? Sí, ya me puse a investigar lo de buen día, por cierto. Porque pues, luego vas a dependencias de gobierno a entregar un documento o cuando estás trabajando en una de ellas y simplemente dice buen día y pues yo dije, bueno, pues y bueno, obviamente es correcto, pero son, digamos que cómo ocupas las palabras de manera local. En Argentina se ocupa mucho buen día. Aquí en México, pues es buen día, pero también puedes decir buenos días. Y Ok, ahí está perfecto. la anécdota. Muy bien, Eh, muchas buenos gracias. días, de hecho, es una manera más simplificada de decirlo, porque si recorremos el tiempo, en el español antiguo no decías buenos días, ocupabas más palabras. Y bueno, pues en la práctica dices, bueno, sí es un poquito lento, ¿no? Ocupar tanta palabra. Y bueno, ¿qué pasó, Verónica? ¿Cómo es? Mira, ya se están Hola, incorporando. buenos días. Buenos días, se están incorporando, gracias. Les digo, obviamente los puedo esperar, no hay ningún problema, unos 3 o 4 minutos, 8:35. Entiendo que, bueno, pueden pasar muchas cosas, que el equipo se alentó, que el internet está fallando, y bueno, yo creo que ya todos conocemos hasta las anécdotas que te ocurren, ¿no? No hay, alguna vez me decía un maestro, bajo el sol no hay nada nuevo. Entonces, creo que en ese aspecto yo no los voy a ilustrar, todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces, esperamos unos minutitos más, no hay ningún problema. Y mientras, como me decían en el servicio social, a seguir puliendo. Sigo, sigo puliendo la clase.
Y no sé si tengan alguna duda, comentarios respecto a lo que hemos visto. Les voy a decir algo que también yo aprendí en la práctica en el Poder Judicial Federal. Pues también todos estamos aprendiendo, ¿no? Una vez nos lo explicaba eso en una clase el magistrado Wilfrido Castañón León, magistrado en materia civil. ¿Cómo recuerdo esas frases de él? Yo decía, yo también estoy aprendiendo, no se preocupe. Eh, pero bueno, lo importante es que nos queda todo bien claro, lo estamos desarrollando bien. Digo, siempre, sin lugar a dudas, va a haber cosas que desde luego uno va a aprender a diario, ¿no? Hasta el trato con la gente. Digo, siempre habrá algo hay que aprender o recordar, ¿no? A mí me decía una exnovia, eh, y yo les paso esa lección de vida, ¿sabes qué? Pues la vida, digamos que uno se tropieza con la misma piedra, era un dicho de ella, porque la vida te gustaba repite y repite, porque pues quiere decir que no has aprendido. Este, por eso te estás tropieza y tropieza con la misma piedra. Ya cuando ya lo aprendiste, pues seguramente te vas a volver a tropezar, pero ya no con esa piedra, ya será otra piedra con la que te vas a tropezar, ¿no? Y bueno, entonces sí necesito que todo esto les vaya quedando clarito porque entiendo que también es una inversión para ustedes de tiempo. eh, y luego pues sí estar ahí en la oficina o estarle, me decían en la licenciatura, o estarle robando tiempo al sueño, pues sí es, se complica, ¿no? Entonces que valga la pena, ¿no? Te digo, dices, bueno, ya lo que hice lo hice, pero valió la pena. Porque luego lo más triste, yo creo que para un docente, pues es que simplemente los alumnos digan, ay, qué pérdida de tiempo. Y bueno, eso sí es, digo, seguramente nunca me lo van a decir, es lo más seguro, pero lo importante es optimizar el tiempo, ¿no? Me decía un amigo, él era mucho de ocupar esa palabra, estoy optimizando el tiempo. Y siempre que hablaba con él por teléfono, estoy optimizando el tiempo. Entonces, si no me sabía la palabra, él me la estuvo repitiendo tantas veces que dije, ay, Dios mío, ahora el que va a hablar de la optimización del tiempo voy a ser yo, ¿no? ¿Qué pasó, Elide? Y bueno, pues yo creo que ya arrancamos la clase. El, Dicen por Buenos ahí días. los americanos, time is money. Y bueno, pues sí, lamentablemente el dinero, bueno, es muy importante, pero si ahorita Dios no lo quiere, yo pierdo 1,000 o 2,000 pesos, creo que hay una oportunidad de recuperarlos, ¿no? O le pides prestado a alguien, ¿no? Pero el tiempo, lamentablemente, no, aunque con el dinero hay que tener cuidado, ¿eh? Digo también. Digo, no he dicho que te sobreconfíes, estoy diciendo también hay que ver la cantidad, hay que ver las circunstancias y bueno, no, como yo digo, no son papas fritas ni son enchiladas, ¿no? Nada son papas fritas ni enchiladas, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo entiendo, gracias, Verónica, yo entiendo que esta materia, y pues cualquiera lo sabe, al momento de registrarse, es de mediación civil, pero yo les comenté que les tenía que tocar, bueno, mediación civil, familiar, mercantil, mediación civil, mercantil, familiar, en el orden que lo quieran ocupar. Para efectos de la clase no tiene ninguna consecuencia. Eh, y bueno, estamos aquí comentando, hemos platicado sobre los MASC, hemos platicado sobre el génesis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué su servidor y amigo, por qué ha hecho hincapié en esto? Alguien me decía que no tenía nada de qué hablarles, o me estaba bañando y dije, ay, Dios mío, ¿de qué les voy a hablar? O a ver cómo me quemo 1 hora y media, o cómo le voy a hacer, ¿no? Miren, es muy sencillo, van de la mano las dos leyes. Desde luego que los MASC no los puedo revolver con el litigio, bueno, eso nadie lo va a hacer, desde luego. Eso es una simple lógica, ¿no? Digo, no se pueden revolver, pero sí van relacionados, porque alguna vez un docente me decía, es que el problema es que tú entras a la carrera, a la licenciatura en Derecho, y sobre todo en la introducción al estudio del derecho y en teoría general del derecho, pues uno está piense y piense y piense, pues es que todo termina en un juicio y todo tiene que ser forzosamente litigioso. Quien piensa así, quien ocupa esa lógica, no está equivocado.
Pero no, yo les he dicho varias veces, yo nunca me voy a atrever a decirle a un alumno que es un perfecto ignorante y que no tiene nada que aportar. Desde luego que eso nunca lo van a escuchar en mi boca, ¿no? Digo, yo creo que todo el mundo nos pregunta, si ustedes me preguntan algo, pues muchas veces lo que yo ya di por sentado lo puedo volver a estudiar, ¿no? A decir, bueno, realmente el estudiante me hizo una pregunta que probablemente desde la perspectiva en que me lo está haciendo, simplemente yo no lo había estudiado y ni siquiera lo había considerado, ¿no? O simplemente es una pregunta para decirte, ¿sabes qué? Tienes que estar siempre fresco y y debes de tener bien ubicadas las diversas etapas del procedimiento. Entonces, en el Código Nacional nos hace referencia también a los MASC. Uno siempre piensa en litigio y siempre dices, bueno, pues es que nada se puede negociar, la negociación, pues si acaso lo ves en el contrato de transacción, en la materia de contratos civiles, así, al menos así yo estudié la carrera. Por ahí algún maestro de teoría general del proceso me decía, ¿sabe qué? También hay medios autocompositivos, también hay un mediador, hay un conciliador, pero sinceramente esas palabras, yo creo que si sumamos todas las horas lectivas de la carrera, probablemente a lo mucho las mencionamos y nos las explicaron 1 o 2 horas a lo mucho. Y en todas las demás materias simplemente decíamos, todo debe terminar en litigio y pues lo demás que me vengas a decir, pues sinceramente va a pertenecer a otra carrera, probablemente, pero no me interesa a mí. Y bueno, no estábamos tan equivocados porque para todo tenías que pensar en litigio y hasta la fecha, ¿eh? Les digo, nuestra misma carrera es una guerra permanente. Entonces, quien está pensando en eso, pues tampoco le voy a decir "Es que estás equivocado". Nada más que cuando hablamos de los MASC, se crea esta especialidad para decirnos, bueno, pues sí, el litigio seguramente siempre va a estar presente en tu vida, seguramente, sobre todo quien ya le encuentra la manera de vivir de eso, ¿no? Digo, que te deje, pues sí, unos buenos ingresos económicos y bueno, pues quien le encontró ya la manera, pues le encontró la manera, ¿no? Pero el Código Nacional sí nos hace, en varios artículos, nos hace mención de la mediación, de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces vamos a tocar, como habíamos quedado, diversos temas del Código Nacional, que desde luego están relacionados con lo que son los MASCA. Les digo, tampoco se trata de desvirtuar la materia y de irme a procedimiento civil, a procedimiento familiar, y bueno, pues ya cuando terminemos el semestre pues simplemente me van a decir que aprendí de más que absolutamente nada, salvo unas láminas que por ahí me puso el docente y pues creo que es lo único que aprendí. Entonces, sí tenemos que ir compaginando por lo menos la parte que nos interesa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con los más, desde luego, pero eso no quiere decir que la información que me facilitaron, ya no me acuerdo si no, esa yo se las facilité, respecto a los lineamientos de la mediación a nivel federal, no quiere decir que no los vamos a ver, por supuesto que los vamos a ver, y ahí hay mucho, 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 mucho que reflexionar. Los conceptos básicos de los MASC, les aseguro que ustedes ya lo saben, y no, nadie se va a confundir. Ya no me importa de qué especialidad son, no me importa en qué semestre van, no los van a confundir. Entonces, ahorita ya no estamos metiendo al agua, y compaginaremos Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con la Ley General de los MASC. Hoy de qué vamos a hablar del juicio oral sumario. Les vuelvo a comentar, esta no es especialidad de procedimiento civil y familiar, no les puedo decir eso, menos de mercantil, pero sí tenemos que tocar por lo menos el juicio oral sumario, por lo menos lo tenemos que platicar. ¿A qué nos referimos con la oralidad? Y por supuesto que vamos a seguir con otros temas que el Código Nacional nos hace referencia a los MASC, ¿correcto? Lo tengo que aclarar, ¿por qué? Porque yo tampoco puedo estar aquí perdiendo tiempo, robándole tiempo a la clase, a la materia, en algo que me van a decir, dispénseme maestro, pero creo que usted está equivocado, ¿correcto? Yo me inscribí a los MASC o simplemente llevo como materia optativa los MASC y bueno, si nos desviamos, pues lamentablemente no nos va, no nos va a ayudar. Entonces va a ser una mención muy rápida, desde luego que son artículos seleccionados
del juicio oral sumario, en donde, por supuesto, tenemos que relacionar ese tema con los MASC. Pero bueno, es una relación, les vuelvo a comentar, no tengo por qué estarme quedando tanto en eso, porque pues de entrada ni siquiera es la materia. Y esto, pues yo creo que es simple sentido común, ¿no? Entonces, con su venia, si tienen dudas o comentarios, les voy a pedir un favor, me los pueden hacer, ¿correcto? Eh, y lo que pueda contestar en este momento, con mucho gusto se los contesto o lo razonamos. Lo que no les pueda contestar, bueno, no hay ningún problema, se los puedo decir, ¿correcto? Y desde luego que me comprometo a investigarlo. Entonces, con su venia, si tienen dudas o comentarios, ya saben que tienen su manita, pueden participar y bueno, pues vamos a arrancar la clase. Nada más, déjenme que ahorita que la estaba preparando, nada más déjenme meterme a las láminas para no desviarme de lo que estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias. Les vuelvo a comentar, es una mención de juicio oral sumario. No vamos a profundizar en eso. Eh, y bueno, con su venia. ¿En dónde se nos hizo mucho hincapié? En los MASC. En la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017. ¿Cuál reforma? Entre otros preceptos que fueron reformados fue el 16 primer parágrafo de nuestra Carta Magna, el 17, porque en el 16 primer parágrafo nos dice, señores, eh, vamos a, em, vamos a darle más importancia, va a prevalecer la solución del fondo de los asuntos. La solución del fondo de los asuntos. Pero, también te digo, en el 17, ¿puedes tocar la puerta de los juzgados? Sí, desde luego. Y en teoría se tienen que ir a la solución del fondo de los asuntos. Ahorita les digo por qué en teoría. Pero, también están los MASC. Como yo les dije, los MASC nadie los vino a inventar. Su servidor, Bernardo Azar, los está inventando menos. Entonces yo tampoco les traigo lo más novedoso, porque con un poquito que uno recuerde sus clases de las primeras lecciones de teoría general del proceso, pues me van a decir, creo que los conceptos que usted me explicó y en los que pretendimos hacer un examen, pues probablemente para muchos de ustedes es un simple recordatorio y de los conceptos será una repetición de lo que seguramente ustedes vieron hace años. Yo les dejé una pregunta de tarea, de reflexión. Todos pensamos en el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto, compañeros? ¿En qué piensas siempre? En el fondo del asunto, en la sentencia, en el dictado de la sentencia. ¿Cierto o falso? ¿Cuál es tu fondo de asunto? Pues es ese. Es lo que piensas siempre, incluso cuando eres estudiante de leyes. Pero yo les había dejado una pregunta de reflexión, desde luego. Les digo, no, nunca les dije que se las dejé para entregar. ¿Creen que en todos los casos es dable, es lo mejor irse al fondo del asunto, resolverlo el fondo del asunto? ¿Ustedes creen eso? ¿O es una pregunta de perogrullo? ¿O es simplemente un debate totalmente bizantino? Díganme por qué. ¿Será una pregunta, será un debatito, un microdebate bizantino? ¿O fue una ocurrencia de Bernardo? O sea, siempre nos convendrá que el juzgador nos resuelva el fondo. Siempre será, en el 100% de los casos, la mejor cura, el mejor tratamiento. Digan ustedes. ¿Es una pregunta bizantina
les voy a comentar. Por regla general, uno quiere el fondo del asunto. Por regla general. Y uno considera, de una primera observación, qué es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que te puede pasar. Pero abogados, juristas, ¿me convendrá el fondo del asunto cuando yo no fui emplazado a un juicio? Les dije que la pregunta parecía muy obvia. Muchos me iban a decir, ay, maestro, pues la pregunta es muy obvia. Nosotros queremos fondo, 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 fondo. Y para todo es fondo, 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 fondo. Pero hay casos, compañeros, en que el fondo probablemente no nos va a convenir. Y dices, ahí me ayuda más la forma. ¿Y cuál sería un ejemplo? Cuando no se te emplazó a un procedimiento. Si no se te emplazó a ese procedimiento, no dije que estuviste indebidamente emplazado. Dije simplemente no se te emplazó. En ese caso, lo mejor que te puede pasar es que la sentencia se vaya a la forma, porque no respetó a lo que son notificaciones y emplazamientos. Si se te emplazó indebidamente, ahí yo soy de la idea que te conviene más una sentencia de forma, porque vas a combatir una falta de formalidad que te puede dejar eventualmente en estado de indefensión. Vean las preguntas que son muy obvias, luego no son tan obvias sus respuestas. Va a depender del caso, y ya les puse dos ejemplos. Cuando estamos hablando de oralidad, porque esa reforma nos dice, a ver, señores, por un lado tenemos oralidad y por otro lado tenemos a los MASC. ¿Viene a innovar esa reforma? No, no viene a innovar. Ni en los textos de derecho procesal, eh, ni incluso en la propia ley. No vienen a innovar. Dicen, bueno, pues nada más se los estoy recordando y les estoy diciendo ya aplíquenlos. ¿Qué significa el término de la oralidad? Hemos tenido un grave error. Hemos cometido un gravísimo error en que muchas veces decimos es que la oralidad es un principio de un procedimiento. No, no es un principio de la oralidad, pero hay leyes que sí te lo manejan como un principio. La oralidad es yo creo que es más una técnica, es una manera de hacer, eh, pues más ágil un procedimiento. Más rápido no, pero sí hacerlo más ágil. Porque en un procedimiento tradicional, muchas veces el procedimiento, simplemente, en el procedimiento, simplemente vamos a arrancar el procedimiento como lo arrancaríamos con la presentación de una demanda. Entonces, lo presentas, lo arrancas o inicia con la presentación de la demanda. ¿Y qué puede pasar a lo largo de la vida del procedimiento? Uno pensaría, pues esto tiene que culminar en sentencia, ¿no? Acuérdate que primero hay trámite. Y en el trámite, muchas veces en los incidentes, a lo mejor tú puedes interponer un incidente, interponer un recurso contra una violación procesal o irte al amparo indirecto. Y ahí me dices, caramba, esto nos va a retrasar más el trámite de todo el procedimiento. Y ni siquiera hemos llegado al fondo, no hemos llegado a la sentencia. Y ya estamos en cuestiones procesales. Entonces, la oralidad de alguna manera trata de eliminar varios de estos obstáculos, varias de estas vicisitudes y de hacer, en teoría, el procedimiento más ágil. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que hasta en la oralidad hay muchas partes escritas. Muchos diríamos, uy, pues vamos a ocupar menos papel. ¿Quién sabe?
me quedo ahí con mis dudas. Si de veras vamos a ocupar menos papel, porque al final de cuentas, los procedimientos deben de estar documentados. Y eso es lo que nos importa en la práctica. ¿Dónde está esa documentación? En un expediente. Aunque estamos aplicando tecnologías de la información. Necesitamos algo que quede finalmente escrito. Aquí ¿qué entendemos por la oralidad en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues va a aplicar que algunos procedimientos, el único espacio de información para los jueces es una audiencia. Y en ella, además, dichos jueces deben de resolver. Aquí, en teoría, los jueces únicamente, ¿cómo se van a informar de la historia del caso? Se van a informar en la misma audiencia oral. Los que hemos llevado algún procedimiento en la práctica o algún litigio, sobre todo los que tenemos más años de vida, ¿cómo se entera el juez o el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del litigio? ¿Cómo te enteras? Pues a través del expediente. Y lo aprendes y 10,000 veces lo ves en la práctica. Lo que no está en el expediente simplemente no existe jurídicamente. Habrá algunos juzgadores que te dan la oportunidad de hacer un alegato de oídas, en que puedes irles a exponer oralmente, verbalmente, qué está pasando. Y habrá juzgadores en la práctica que sí te dan esa audiencia. Le pueden dar pues no el peso completo, pero es otra manera de enterarse del asunto, sin dejar de lado el estudio del expediente, desde luego. Entonces dices, bueno, tengo esta otra versión. ¿Qué es lo que hacen algunos magistrados en la práctica? Dicen, bueno, podemos decir al secretario o a la secretaria particular que nos establezca una agenda y podemos agendar a ciertas horas para los litigantes. Podemos hacer eso. Y pues puede pasar el litigante y tú puedes llamar al secretario o secretaria que está llevando el asunto y simplemente que te acompañe lo que le llaman alegatos de oídas. Y puede ahí el secretario o secretaria puede levantar una razón de lo que tú expresaste, de lo que expresaron las partes. ¿Qué es lo que se aprende también en la propia práctica judicial? Y así se los digo rápidamente. ¿Creen que los jueces y los magistrados tienen fe pública? No, no tienen. Habrá leyes, alguna vez me decían en Hidalgo, que creo que allá sí tenían, los del Foro Común. Ahí alguna vez alguien me lo comentó, bueno, ahí te tendrías que ir a cada fuero. Pero al menos en el Foro Federal los juzgadores no tienen fe pública, por eso se acompañan del secretario o la secretaria. Firma el juzgador, desde luego, pero también se van a acompañar del secretario o secretaria, quien emite la fe pública para que esa sentencia, ese acuerdo, esa acta, queden firmadas, queden selladas y simplemente se puedan integrar al expediente y se volan documentos públicos. Por eso un expediente no se pueden alterar las constancias, porque cuando quedan entreselladas, foliadas y rubricadas ya son documentos públicos. Eh, sí, gracias Cristian por tu respuesta. Sí, sí, también Cristian aquí hizo una muy buena intervención respecto a si de veras en todos los casos nos conviene que nos resuelvan el fondo. Les dije que era una pregunta que parecía un debate muy bizantino, ¿no? Pero hay casos en que dices, ¿no? Probablemente me conviene más tener por la forma. Aunque habrá en varios casos también que dices, me conviene más el fondo. Entonces, vean desde ahí cómo podemos cuestionar esa reforma constitucional.
¿Me permiten bajar a checar, compañeros? Ahorita regreso. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Entonces hablábamos de que para todo era el expediente y si acaso había juzgadores que te permitían el famoso alegato de oídas. En la Suprema Corte hasta entregar los memos a los secretarios de estudio y cuenta. Yo lo vi en la práctica. Llegamos a entregar memos que hablabas con el secretario de estudio y cuenta y entrabas a platicar sobre el asunto. ¿Y dónde dejabas el memo? Él te decía, pues yo llego a tal hora. Oiga, vamos a ver otros asuntos. Le puedo dejar el memo. Algunos te daban, te daban esa oportunidad de que la puerta cerrada de su oficina, digo, si tú llegabas muy temprano a la corte, a las 9 de la mañana estabas ingresando al inmueble de Avenida Pino Suárez número 2, simplemente entregabas el memo abajo de la puerta. Y bueno, son algunas cosas ahí muy, muy bonitas de la práctica, ¿no? Pero uno decía, bueno, a final de cuentas, el memo era pues un poquito para ver cómo iba a resolver, hacia dónde podía ir la solución del asunto. Pero pues decías, bueno, ya lo más pesado era el expediente, todo lo que obrara en el expediente.
Bueno, entonces aquí nos dice, es un poquito abrirnos a la idea en esta oralidad, y para eso va a haber un juicio oral en donde el juez o la jueza va a recibir la información del asunto. Se los voy a explicar. Continuamos. A ver, permítanme. Adiós, ahora no quiere compartir. A ver. Eh, ¿Sí lo pueden ver, compañeros? Sí, sí se ve bien, maestro. Gracias. Entonces debemos considerar decidir, bueno, es abrir un poquito eso y decir, bueno, para eso va a haber una audiencia oral en donde va a estar el juez o la jueza, y ahí es donde se va a hacer la información del asunto. Y también en esa audiencia tendrá que resolver. Esto suena exageradamente fácil de entender, pero tiene sus propias vicisitudes. En el juicio oral sumario, el concepto sumario quiere decir que sea un debido proceso, es decir, un juicio justo. Por eso, en primer lugar, el juez tiene facultades de organización a manera de realizar ajustes que le permitan gestionar con eficiencia el procedimiento. Y en segundo término, pues resolver el fondo de la cuestión debatida. A ver, compañeros, les voy a hacer una pregunta muy concreta. Estamos en la materia de los MASC. Y mi pregunta es, yo les decía hace unas clases, no recuerdo si una, dos o tres, que la audiencia preliminar era el último chance que tenían las partes de literalmente decir, bueno, nos vamos a una mediación y evitamos el juicio. El problema es, aquí en la audiencia, con eso que les dije, ¿realmente los MASC ya quedan totalmente desaparecidos? ¿O, o ahorita que estamos hablando de la gestión del asunto, que el juez va a tener la facultad de gestionarlo, más que estar diciendo es que bueno, sí decide desde luego, no va a dejar de decidir, pero hablamos del término gestión. ¿Realmente ya los más quedan totalmente desaparecidos? Yo les dije, bueno, es que las partes en audiencia preliminar frente al secretario o la secretaria pueden decir, nos vamos a mediación, ¿ok? Y ahí podemos dar por concluido el procedimiento. Nos podemos ir al centro de justicia alternativa. Y si llegamos a un convenio, ahí damos por concluido ese asunto. La pregunta es, entonces aquí en el juicio, ya en lo que es la audiencia de juicio, el juez, pero ya desaparecen los MASC, ya, ya me puedo ir más rápido con esto, con lo que resta de este archivo en las láminas, desaparecen los MASC, o el juez nada más se vuelve la autoridad, bueno, el juez no deja de ser autoridad, pero nada más hablamos de un acto de autoridad. ¿Qué podríamos decir a este respecto? Si quieren, les dejo formulada la pregunta y lo van pensando. Lo vamos a contestar, pero pueden irlo pensando y no hay ningún problema. Vamos a continuar. Entonces, va a gestionar con eficiencia el procedimiento y debe procurar en todo caso resolver el fondo de la cuestión debatida. Y otra vez es la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017. Vámonos al fondo. Aquí tenemos la cita de los artículos en los que vamos a desarrollar esta clase. En el artículo 362 dice que la autoridad judicial dispondrá de amplias facultades para el desahogo de la audiencia.
Ok, claro que el juez o la jueza los tiene. Y estamos hablando que en esa audiencia, en un principio, decimos, bueno, en esta audiencia vamos a exponer los hechos, nuestra pretensión, después los hechos, y hablaremos de las pruebas. Eso pasa para la parte demandada y también para la parte actora y también pasa para la parte demandada. Es correcto. Y decimos que está el principio de inmediación y el juez o jueza va a estar ahí presente. Es decir, en esta parte ya no hablamos de una justicia de secretarios o secretarias. Estamos hablando de una justicia en donde va a estar presente el juez y te va a estar oyendo, te va a estar escuchando. Muy bien. ¿Y nada más será una sola audiencia? Porque pues yo en teoría te diría, bueno, pues ya en la audiencia vamos a resolver todo este asunto. ¿Qué dice el artículo 363? Pueden ser más audiencias. Porque la autoridad judicial también tiene que tomar en cuenta incidentes. También va a resolver sobre incidentes y sobre medidas cautelares. Todo eso va a ser la autoridad judicial, porque tiene esa facultad. Puede interrogar a las partes en la audiencia, puede interrogarlas. Entonces quedamos en que, pues en un principio, digamos, es una audiencia, sí, pero puede haber más audiencias, según las que sean necesarias. El juez no está atado de manos porque la misma ley se lo está permitiendo. La demanda, ¿cómo se tendría que formular? Por comparecencia. Entonces tienes que, de entrada, formular el objeto que se persigue, los hechos, y se van a ofrecer las pruebas. La pregunta es, ¿todo es totalmente oral forzosamente? Pues me van a decir, bueno, pues es audiencia oral, se entiende que sí. Muy bien, pero ¿qué significa esa comparecencia? Todo lo tienes que traer de memoria, la demanda la tienes que traer totalmente memorizada. Me dirías, bueno, preparando un asunto, desde luego que sí, sí, pero también la memoria, ¿qué es lo que pasa con la memoria, compañeros? Y eso, la práctica de los juicios orales te lo confirma. ¿Cuál es el problema de la memoria? Que en cualquier momento te puede fallar, ¿cierto o falso? Sí, Cristian, preponderantemente. Te puede fallar. La memoria es muy volátil. Te puede fallar una palabra o simplemente dices, es que ocupé otra palabra. Sí, pero la demanda que tú formulaste por escrito ocupó otra palabra. Y esa otra palabra te cambia todo el sentido. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo la ley y apoyándonos también en criterios judiciales? Nada más, ahorita me dicen si se los puede compartir, a ver, que luego, a ver, ¿ya lo está compartiendo? Sí, sí está compartiendo. ¿Puedo apoyarme en la audiencia de mi demanda por escrito? Claro que lo puedes hacer, pero tampoco caigas en un vicio de que digas, bueno, la traigo aquí por escrito, yo nada más me voy a dedicar y nada más la voy a ratificar. La traigo aquí por escrito, su señoría, pero la estoy ratificando. Pues bueno, pues con eso tampoco ayudas, porque tienes que exponerle a su señoría cuáles son tus pretensiones, tu pretensión o pretensión de los hechos, y tenemos que hablar también de pruebas, las pruebas de las que te estás acompañando. Debes expresar de manera sucinta el objeto que se persigue, los hechos,
y ofrecer las pruebas. Indicar el nombre y el domicilio del demandado. ¿Qué nos han dicho los criterios judiciales? Hay un juicio, aquí nos dice, bueno, en el estado de Puebla, ¿qué es lo que a mí, por ejemplo, una vez me explicaba un magistrado de Puebla? A mí me decía, la oralidad no es un principio. ¿Nos va a permitir agilizar los procedimientos? Por supuesto. Pero tampoco podemos decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a exigir algún requisito extra, procesal. Porque si lo estamos exigiendo, entonces estamos violando el derecho de audiencia de las partes o de una de las partes. Entonces, hablamos de una agilidad, por supuesto, pero también tenemos que hablar de una concentración, de una celeridad. Entonces, la parte actora debe exponer el objeto y hechos referidos, ofrecer las pruebas y demostrar en la y se demuestra la oralidad del procedimiento al exponer de manera categórica que de no lograrse la conciliación, el demandado dará respuesta verbal a la demanda y las pruebas se recibirán en la misma forma. Entonces, si hablamos de la presentación de la demanda, o bien y cuando hablamos también de una contestación a la demanda por comparecencia, si tú me dices, ¿puedo acompañarme de mi demanda por escrito? Por supuesto. Y puedes servirte de guía. Lo mismo pasa con la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estaríamos hablando de que si dijeras, bueno, no puedes apoyarte de ningún escrito, de tu propio escrito de demanda, estaríamos agregando ahí pues un requisito más y estaríamos violando lo que es la audiencia. No sé si me estoy explicando, compañeros. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Ahora, a ver. Ok, y seguimos. No me déjenme. Ok. En otro criterio judicial, juicio oral sumarísimo. No existe restricción en la legislación procesal para presentar la demanda relativa por escrito. Pero tampoco es llegar a leer, a leer, a leer y a repetir y a repetir. Tendrás que hacerlo, decir, traigo bien manejada mi demanda, pero voy a hacer una exposición de manera sucinta. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que se exprese la causa petendi, o sea, que estás solicitando. De lo contrario, si te digo, no puedes apoyarte de ningún escrito, yo creo que te estaría violando el artículo 17 de la Constitución. Y eso, bueno, sería muy grave, porque ya estamos hablando de un procedimiento que no te puede respetar un mínimo principio procesal, como es la debida audiencia. Y esto también de dónde lo estamos tomando, de un criterio de una tesis aislada de las audiencias en el juicio laboral. Dice, las partes deben comparecer personalmente, sí, por supuesto. Pero también esto no implica que los sujetos de la relación procesal no puedan servirse de un escrito para tal ofrecimiento o tal contestación. Pero es indispensable que las partes estén presentes, eso sí es muy importante, y que los escritos correspondientes sean reproducidos o ratificados oralmente en la audiencia. No es nada más llegar a ratificar, no. Voy a exponer de manera sucinta
mi causa petendi, mi pretensión o pretensiones, los hechos, y también estamos hablando de las pruebas de las que me voy a acompañar. Y bueno, aquí nos habla de reunirse los presupuestos procesales en la misma comparecencia. La autoridad jurisdiccional admitirá la demanda y ordenará emplazar a la parte demandada para una audiencia que se celebrará en un plazo no menor a 5 días. Contados a partir del emplazamiento. Bueno, ¿qué estamos viendo ya en la propia práctica? Que simplemente también vamos a saturar las agendas de los juzgados. Entonces, tampoco les puedo decir, bueno, esta audiencia la vamos a tener en breve tiempo, porque no es cierto. Ni la práctica te lo va a permitir, ni tampoco la ley ahí puede ser tan estricta, porque prácticamente es imposible. Que te diga, sabes que en tanto tiempo ya tiene que estar tu audiencia. Bueno, vamos a ver la carga de trabajo del juzgado también. Y desafortunadamente ahí también vamos a tener ese problema, porque no, las cosas no van a poder ser probablemente tan ágiles como esperamos. ¿Qué es lo que podemos destacar? La admisión de la demanda debe realizarse en la misma audiencia, si se reúnen los presupuestos procesales. El juez debe ordenar que se emplace al demandado para una audiencia. Y ahí decimos que el emplazamiento debe realizarse conforme a las reglas generales, pero el traslado debe ser del registro de la audiencia en que se formuló la demanda, así como de los documentos y registros que se presentaron en ella. Y bueno, si no se reúnen los requisitos procesales, el juez podrá, si se trata de un presupuesto que el juez considere subsanable, formular una prevención. Te puede prevenir. Y si no es subsanable, simplemente que se deseche la demanda. Entonces aquí la parte demandada debe dar respuesta a los hechos expuestos por su contrario y ofrecerá las pruebas que estima a su favor. En caso de documentos, deberá proporcionar copia de los mismos a la parte actora. Bueno, ahí no tenemos tanto problema para razonarlo. Cuando el allanamiento vincula a la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional, si la parte demandada se allana la demanda, bueno, pues en la misma audiencia la autoridad judicial dictará la sentencia definitiva, que explicará a las partes y documentará dentro de los 3 días siguientes. En caso de allanamiento, no procederá la condenación en costas. Entonces, si me allano, no hay condenación de costas. Pero aquí viene otro detalle. La autoridad judicial podrá suspender la audiencia, y aquí viene la pregunta que le estaba haciendo en un principio, para en sesión privada intentar la solución del asunto. Chéquense esta redacción. Artículo 354, fracción segunda. La autoridad judicial podrá suspender la audiencia para en sesión privada intentar la solución del asunto. Podrá, a través de los medios alternativos, así como informar a las partes la posibilidad de acudir ante los centros de justicia alternativa en los casos en que procedan dichos medios. Yo les dije que en la audiencia preliminar era el último chance que tenían las partes para decir, bueno, podemos mediar el asunto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya me contradije o es que apenas leí ese artículo? ¿Qué pasa aquí con los MASCA en la audiencia de juicio? ¿Qué hubo las? El juez pues no deja de ser autoridad, por supuesto que sigue siendo autoridad,
La jueza tampoco. El juez no tampoco, o sea, siguen siendo autoridades, son actos de autoridad. La pregunta es, ¿qué pasa aquí con los MASCA? ¿Qué va a ser necesario con los jueces? ¿O con las juezas? ¿Quién quiere opinar? Mande usted, Abigail. Profesor, en mi experiencia justo al inicio de la audiencia de juicio, los jueces nos preguntan si hemos llegado a algún acuerdo y demás. Entonces, ese sería el momento, justo al inicio, antes de que empiecen al desahogo de las pruebas. Y aquí también, si lo vas pensando, ¿qué dice? ¿El juez podrá? ¿Qué dice ahí la ley? Te está obligando como juez, a los MASC. No nos obliga, él simplemente nos hace saber de las Ok. opciones que tenemos y yo lo he visto em, que sí los promueven. Al final para ellos, si nosotros utilizamos los más, para ellos la carga de trabajo disminuye. Entonces, em, yo creo que de las audiencias que tuve oportunidad de llevar, le podría decir quizá el último medio año del año pasado y lo que lleva de este, ha sido recurrente que nos conminan a que busquemos solucionar el conflicto o el juicio más bien. Pero ahí ya es el juez quien está interviniendo. O sea, para decirte, bueno, no estoy obligado, pero sí se los recuerdo. Sí, así es. ¿Sí? Sí, porque ahí ya las partes, pues bueno, ya si las partes de motu propio lo hacen hasta la audiencia preliminar. Que digan, bueno, ya no queremos continuar con esto, vamos a resolverlo, pero nos vamos por mediación, nos vamos por un MASC. Espérame tantito, mi jurista Elide. Pero ahí es donde las partes lo están haciendo de motu propio. Y aquí en la audiencia del juicio es una facultad del juez. Que bueno, él no va a mediar nada absolutamente, pero sí decirles, bueno, podemos suspender la audiencia y sí ver esa posibilidad. Mande el ID. Gracias, compañera Abigail. Buenos días, profe. Bueno, en las audiencias que yo he tenido el año pasado y el año antepasado, no Ujú. nada más por el orden laboral, sino también en el orden civil, por la vía civil, en el caso de las audiencias por la vía civil que he tenido, que son con el procedimiento anterior he tenido de las dos, con el nuevo y con el viejo. Sí. Estás en la Este, transición también. ajá, en los dos casos, el secretario en la vía civil, el secretario ha insistido muchísimo en que se platique y que se llegue a una solución previa a llegar a la audiencia de juicio. Ajá. En el anterior procedimiento civil. En el nuevo procedimiento civil, este, ahora es como obligatorio, ¿no? No, antes era una invitación, pero muy insistente, muy insistente. ¿Sale? En el nuevo, es una obligación hablar, se Aunque el juez detiene todo. podrá, la palabra podrá. No, o sea, se hace de manera sistemática, Ok. mm, con una invitación francamente coercitiva a hablar. Ahora, cuando Sí, pero ya no también me son da, las partes, ahí es el juez o la jueza, además. sí, Que les sí, dice, o sea, oye, de manera educada, bueno, es podrá, y el juez o jueza, como buen abogado que es, dice, bueno, el podrá es una facultad, o sea, no me está obligando la se ley, hace pero la voy a de tomar, manera no tengo ningún coercitiva. problema. Y de manera Bueno, educada te estoy diciendo, es a ver, ahí entra el tacto con la gente. O sea, en una es pedirte un favor, recordártelo de manera muy amable, muy educada. Y hay otra en que te digo, mm, pero acuérdate, podemos, o sea,
A ver Bueno, si te lidé. Sí, en ambos casos por la vía civil, se hace de manera muy insistente y sí, recordando que una vez que salga la sentencia, dicen así que voluntariamente me dio fuerzas. ajá, ya no vas a poder hacer nada. Bueno, este, mm, yo he logrado, o sea, yo dentro de mi estrategia jurídica he logrado que se detenga el procedimiento por pláticas, ¿no? Y he logrado cerrar los asuntos hasta el día de hoy, por medio de una amigable composición. Ajá, sin tener que llegar a juicio, sobre todo, tal vez de octubre a noviembre, octubre del año pasado al día de hoy no he tenido por la vía civil ninguna audiencia de juicio derivado Mm. de que he logrado que se hable. Mis clientes han quedado conformes con la decisión, sobre todo porque son casi siempre decisiones económicas, ¿no? Bueno, ahora, por la vía laboral, em, ahí es distinto. Ajá. La obligación de hablar está en todas las etapas procesales, también de Mm. la audiencia preliminar. Ajá. Por la vía laboral, hasta antes, fíjense bien, hasta antes de la quinta fase de la audiencia de juicio, fíjense bien lo que les estoy diciendo, ¿sale? Es hasta un momento antes de la quinta fase de la audiencia de juicio, te puedes arreglar. Una vez que entramos a la quinta fase de la audiencia de juicio, ya no, ya no. Ajá, te vas a tener que atener a lo que diga el juez. Pero durante toda la secuela procesal, la etapa escrita, la etapa oral, la audiencia intermedia, sí hay también pruebas para mejor proveer, peritajes, desahogos, todo. Es más, aun cuando ya en la audiencia de juicio se han desahogado las confesionales y las testimoniales, hasta antes de la quinta fase de la audiencia de juicio, te puedes arreglar. Ajá. Interesante. Y después te lo vuelve a decir. Es obligación del juzgador. Una vez que se termina esta quinta fase y sale el auto de dictado de sentencia, adiós, se acabó. Esa es mi Pues sí, experiencia muy chica. sí me estás diciendo que en la quinta fase, bueno, ya estás ahí en el límite. Es como decir, ya te estoy rozando, Sí. O te sea, estoy rozando. O las ya dos, estoy entrando, las dos pero, audiencias, la preliminar y la de juicio por la vía laboral, tienen 5 fases. ¿Sale? 5 fases bien específicas, bien definidas. Aparentemente pasan muy rápido. Ajá, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Hay juicios, yo he tenido audiencias preliminares o de juicio de 35 minutos, ujú. muy, muy rápidas. Sin embargo, se cumplen todas las fases y todas las formalidades del procedimiento. Todas, nunca me Sí, ha claro. faltado ninguna, ¿vale? Y durante todas estas actuaciones judiciales, siempre se ha cumplido el principio para podernos ir a un arreglo pronto. Ese es, ajá, o sea, siempre ha pasado. En el juicio laboral y en los juicios civiles que he llevado. Yo, la verdad, nunca le he entrado a los juicios mercantiles, siento que son muy complicados, yo los admiro, Ujú. yo no le hago a lo mercantil, pero por la vía laboral y por la vía civil se cumple la regla. Sí, sí, y aquí bueno, no, gracias sobre todo en materia laboral, que el- desde luego que de veras muchas gracias. Y aquí, bueno, Bueno, algo mande. importante disculpe, algo importante de acotar es que el juicio laboral es bastante complicado, el juicio nuevo, el nuevo procedimiento es muy complicado. ¿Por qué? Porque no es como antes. Algo que sí, que usted comentó, el juicio no es como antes, como en las juntas, no tiene nada que ver con ese procedimiento. Entonces, ¿cómo explicarlo? Las dos audiencias, las únicas 2 veces que tenemos contacto con el juzgador es el que lleva la audiencia. Nosotros no tenemos una oportunidad
más que en los alegatos para poder decir todo lo que queramos. Si yo lo he intentado, y es la realidad, o sea, yo sí lo he hecho, yo levanto la mano y quiero decir cosas y me callan, ¿no? Bueno, porque no es el momento procesal oportuno. O sea, también yo sé que no lo es, pero bueno, pues yo lo he intentado, ¿no? Para ver qué pasa. Em, el juez es el que lleva la voz cantante en las audiencias y lleva el ritmo de la audiencia. Y bueno, usted dijo algo acerca de que nos estarían violando una garantía si no nos dejan leer. No, licenciado, la realidad es que no te dejan leer. Al único que le Ujú, permiten hacer una lectura breve o llevar una tarjeta u hojas de apoyo de memoria es ujú, al actor. Ajá. ujú. Este, a los Sí, no, demandados, no, 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 leer no, 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 tampoco. Mira, ahí no, no, no. probablemente no A me ver, vi nada más ajá. una acotación. Sí Sí, sí, o sea, tú llevas tu expediente y sí, claro. bueno, tú lo puedes ver, lo puedes revisar Sí, y bueno, puedes, ajá. Pero hacer una lectura de algo, eso, o nada, no se puede. Y no, también no, algo no, también no. importante, permítame, el interrogatorio libre Ujú, no puede tener ayudas de memoria en el caso del abogado. No. Entonces, yo he estado presente en audiencias donde el abogado tiene sus hojas, su expediente y empieza a leer la pregunta. sí, No, eso está absolutamente prohibido. En ese momento el juez te amonesta y te pide por favor que no lo hagas, que si no conoces tu expediente, que si no conoces tu asunto, entre comillas, yo he visto así como que exhiben al abogado frente a sus clientes y eso es algo penoso porque bueno, pero eso es algo real. Sí lo hacen los juzgadores, vamos a decir las cosas como son. ujú, Sí, sí se exhibe al abogado. Este, pero también algo interesante es que cuando nosotros como representantes de las partes estamos pensando la pregunta porque te dice el juzgador, reformule, 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 porque pues hay todo tipo la verdad esto es algo muy estresante y difícil, pero bueno, entonces el juzgador sí se espera a que tú pienses lo que vas a decir. No como en la junta, que era rápido, 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 rápido. No, no, no. Ajá. Ahorita sí el juzgador, a ver, reformule el abogado. Y entonces tú te quedas sí, pensando, a ver, ¿cómo le voy a preguntar tal cosa para que no tenga que sea insidiosa, que ya lo estoy dirigiendo, bla, 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 ¿no? Entonces tú te puedes quedar así un ratito, así como medio minuto o así, o sea, y no te dice nada. Y calla a todos. A ver, espérense, porque está pensando, cállense, ¿no? Entonces tú sí, a ver, ¿cómo reformulo? A ver, ña, 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 ña. Y todos respetan eso. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho. Y no nada más de un solo juez o jueza. Todos los jueces con los que yo he estado en audiencia, ya sea preliminar o de juicio, ujú, todos han respetado mi tiempo de pensar. Y eso yo sí les agradezco porque pues estoy viendo qué contestó, qué dijo, qué bla, 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 ¿no? Y los interrogatorios, o la formulación de preguntas de manera libre es muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Tienes que estar al ujú, tanto de muchas cosas al mismo tiempo. Pero el juzgador o sea, es como sensible. Y cuando yo he visto y he estado presente en audiencias donde el abogado está muy, muy casado con un sistema anterior, ya sea civil o por posiciones, ¿no? Un sistema anterior. El juzgador ha reformulado la pregunta. O sea, le pregunta varias veces, a ver, abogado, reformúlela, y no le agarra la onda, no, se le hace difícil. A ver, yo lo voy a preguntar yo, dice el juzgador. A ver, dígame tal cosa, así, ujú, sencillito, ¿no? Y entonces tú así como que, ah, sí, eso era lo que quería decir, ¿no? O sea, en esto que tiene un alto grado de dificultad, porque así es, sí veo que es más preponderante llegar a la solución o obtener la información del testigo o del confesante que ujú, estarse atando como antes en un apego a un formalismo absurdo, ¿no? Eso sí yo ujú, le admiro y le premio a todos a los nuevos juzgadores, a todos, porque sí, o sea, para el abogado y cuando hay gente muy tímida o gente muy introvertida, esto es un verdadero vía crucis, ¿no?
Pero bueno, yo ese se lo aplaudo a todos los jueces con los que he estado con jueces de federales, con jueces, locales, y todos han estado en este tenor y yo se los aplaudo y se los admiro, pero no nos aceptan, la lectura de nada, al abogado, No, al amigo. ahí también yo tengo que aclarar algo. Sí. Primero, yo nunca les dije que iban a leer, pero sí te puedes apoyar en un dato, porque a lo mejor ahorita un dato, digo, no lo traigo aquí fresco. Yo te digo, pasó esto. ¿De qué dato está hablando? No, bueno, usted, Lamentablemente en la práctica, yo te digo, es que de manera general, dígame el dato. Y simplemente, ok, aquí está el dato. Pero no, yo nunca, ahí sí hago una pequeña aclaración, nunca les dije es que lean, pues tampoco lo dicen las tesis que exhibí en el material. bueno, pero lo Digo, que sí porque es ya importante, para leer, llegar a leer, por supuesto que no. No, eso hasta, eso, perdóname, es hasta de primaria, estoy de acuerdo contigo. En o que sea, eso no se, simplemente, pues, ¿cómo va a llegar a leer más? Bueno, pues que no preparaste, o sea, por supuesto que ahí, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, siempre voy a estar de acuerdo contigo. Pero si habrá algún dato, de que, oye, ¿sabes que este dato? A ver, déjeme verlo, porque a veces por más que prepares tus asuntos, simplemente hay datos que dices, bueno, ¿para qué me lo memorizo si aquí lo tengo ubicado? Pero sí, claro, también es igual que una clase. Si ahorita yo llego, estoy ley, no, y no permítame, razonas, algo importante dices, es no que prepara nada. para los Sí, nada nuevos, más esa pequeña aclaración. Sí, para el nuevo procedimiento por la vía laboral, sobre todo sí, que es soy especialista sí, laboral, adelante. este, Gracias. he notado que, bueno, el juzgador un día antes lee el expediente, nada más. Entonces, Eh, yo sí en audiencia, yo sí he corregido situaciones, fechas, horarios, ofrecimiento de bueno, pruebas, porque el claro. juzgador nota. ¿Por qué? Es Porque que un te día, digo, mira, dos sí, dos días estoy de antes, acuerdo. Pues es y la el carga de expediente, trabajo, Elida. Te así es. digo, cuando uno ha litigado, tú vas a tener Pero sí siempre dos visiones. podemos La tener, visión del litigante y, sí, y pero tienes que el ver también la abogado visión de adentro. El abogado debe tener el dominio del expediente porque el juzgador en el momento no se puede equivocar. A mí inclusive Sí, no me han acordado pruebas en audiencia preliminar y yo he sí, levantado la mano. No faltan pruebas, sí, esta. Y se le pasó al sí. secretario y se le pasó al juzgador, ¿no? O sea, son dos Ujú. personas que no vieron. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos un dominio del expediente. Obviamente, pues yo lo escribí, yo me Por lo sé, supuesto, ¿no? O sí es por importante supuesto. porque la audiencia, que son muy rápidas, si no estás bien plantado y sabes bien a lo que vas, se te va. Y yo también he visto que hay muchos abogados, compañeros, con mucho respeto, que salen de la Ujú. audiencia, y que la audiencia fue, ¿tiene algo que decir? No. ¿Tiene algo que decir? No. Y yo al final le digo, oye, ¿y esto, y esto, y esto, y esto? Pues es que eso no sé cuándo se dice. Ay, no. O sea, o sea, sí se tiene que Bueno, estudiar. eso ya es muy grave, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo, o sea, sí debes de tener bien ubicado, pero sí, tío, también en los criterios que leí. Gracias por compartirnos también tu experiencia, sobre todo en materia laboral, lo que has venido a exponer. Muchas gracias, antes que nada. También a la compañera Abigail. Sí, no, desde luego, yo nunca les voy a decir, no, no prepares tus asuntos, los tienes que tener súper preparados y llegar a leer el expediente. Es igual que el docente que nada más está lee láminas. Si no las explico, si no las relaciono incluso con temas, con los temas que van relacionados, pues bueno, ustedes me van a decir no preparó la clase. Sí, estoy de acuerdo contigo, líder, pero tampoco está prohibido que, bueno, traigo aquí mi expediente, traigo mi demanda, y bueno, aquí hay un dato que sí me interesa, si en este momento no preciso algún dato, algún número, algún nombre, bueno, lo reviso, dice, aquí está, y por supuesto que continúas con tu exposición. ¿Qué Estoy pasó, Brenda? completamente de acuerdo contigo. Mande usted, ¿quién quería participar? Perdón, ¿eh? Mande, Edna. ¿Quién más quería participar? Perdón. ¿Nadie más? Bueno.
Perdón, ¿eh? Es que sí me dio la impresión de que alguien más quería participar. Sí, excelentes intervenciones, líder. Y también eh, eh, la compañera Abigail o Abigail y Elide. Entonces, sí, también decirle al juez o al secretario, te tienes que dominar mi expediente, pues está muy complicado porque él tiene más expedientes. Y ahí es donde entra el abogado. O sea, siempre tienes que sacar el colmillo. Ahí estoy de acuerdo. No, yo también lo vi en la corte. Tío, tienes una lista de asuntos. Entonces, desde luego que no estoy dudando del trabajo profesional de ellos, pero sí es normal que algún detalle dices, "Pues, no tengo tan presente", el abogado te va a decir, no, yo preciso esto. Y bueno, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, y por regresando a la pregunta, o sea, pues bueno, es una facultad aquí con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene el juez o la jueza, eh, que lo va a tener. Pero propiamente aquí, de manera muy amable y entre líneas, y ahí voy a robar tus palabras, Elide, pues de manera muy amable e insistente te digo, oye, pues ya que las partes no se lograron poner de acuerdo de motu propio, por mil razones, por lo que sea, bueno, aquí de manera amable te lo estoy recordando de nuevo. Y bueno, la ley permite, ¿sabes qué? Primero no es una obligación mía, porque aquí lo establece la ley, pero bueno, pero tampoco me lo prohíbe, me lo permite, bueno, te lo voy a recordar de manera amable, no hay ningún problema, pero de manera insistente. Eh, y aquí, ¿qué es lo que establece la ley? Te puede suspender la audiencia, lo establece la propia ley, puede suspenderla, y aquí el juez o jueza, también qué habilidades debe de tener, compañeros. Me dices, bueno, debe tener un perfecto dominio de la audiencia, pero ¿qué otras habilidades también debe tener? Y te lo dice la ley. O sea, te lo dice de manera un poquito escondida, entre líneas. Digo, no te lo dice expresamente, pero entre líneas, ¿qué más te dice la ley? El artículo 354 dice, el juez, la autoridad judicial podrá suspender la audiencia para en sesión privada intentar la solución del asunto a través de los medios alternativos. Ahí la ley no es expresa, no te lo dice con las palabras, pero ¿qué te está diciendo entre líneas ahí? ¿Qué se asoma ahí? Digan, el juez pues no deja de ser autoridad, pero ¿qué se asoma ahí? ¿Qué se asoma del juez? Digo, no te lo dice expresamente la ley, pero se está asomando, nada más. Que también el juez debe ser, de hecho, también debe adquirir las habilidades de los MASC. No te estoy diciendo aquí alguien participó muy inteligentemente. Alguien aquí, de hecho, lo chateó muy bien. Dice, a ver, bueno, el juez tiene el papel de explicar, no de mediar. ¿No puede mediar? No. Pero eso no quiere decir que el juez o la jueza o el juece no tenga habilidades de los MASC. No te lo prohíbe la ley. De hecho, es lo más sano que las tenga. En donde, por ejemplo, encontramos en la práctica, y a mí me consta, en que los jueces también son mediadores. Un ejemplo, en donde también el juez te dice, yo soy juez, soy juzgador, soy jueza, pero ¿sabes qué? Hay otro pequeño detalle, también soy mediador. ¿En dónde encontramos eso en la práctica? Un ejemplo, en Chihuahua. Yo tuve de alumnos a jueces y me decían, maestro, yo soy juez desde luego, por supuesto que soy autoridad, pero también tengo la patente de mediador, emitida por el Centro de Justicia Alternativa del Fuero de Chihuahua.
Entonces tampoco te lo prohíbe la ley que seas mediador. Que digas, tengo la patente, no puedo mediar, no lo puedo hacer, pero ya adquirí las habilidades, adquirí las herramientas. Y como ya adquirí las herramientas, entonces las puedo aplicar. Entonces aquí ven el artículo 354, fracción segunda, y también el juez entre líneas le dicen, ten esas habilidades para conminar a las personas. Me decía Elide de manera amable, me decía Abigail, yo lo he visto así en la práctica. Pues es de manera amable, te estoy invitando. O sea, te estoy diciendo entre líneas. ¿Quién sabe cómo va a terminar el juicio? Y así las partes dicen, ok, sabes que si queremos, nos podemos ir al Centro de Justicia Alternativa. Por eso aquí te lo dice, pues se puede suspender la audiencia, porque aquí el juzgador debe tener esas habilidades. Dice, la suspendemos porque no está transgrediendo la ley. Puede suspenderla y en sesión privada intentar la solución a través del asunto de los MASC. Y ya en una sesión privada les dice, hay esta oportunidad en MASC. ¿Él no puede llevar la mediación? Claro que no. Pero si les dice, para eso está el Centro de Justicia Alternativa. Y ahí pueden acudir. Pero para eso primero el juez ya tiene que saber si ese asunto se puede ir por los MASC. Entonces ahí está ese pequeño detalle. O sea, dices, bueno, las partes de motu propio lo pueden hacer en la audiencia preliminar, motu propio. Me lo están recordando y decimos, bueno, de motu propio sí nos queremos ir. Pero ya en lo que es la audiencia, pues el juez, bueno, dice podrá. Primero la ley no te obliga, pero sí tiene esa facultad. La palabra podrá, si lo piensan, chéquense ese pequeño detalle. La palabra podrá no es una obligación. No te está diciendo la ley, estás obligado, no, podrá. Es una facultad que vas a tener como servidor público. Tendrás esa facultad. Y dices, bueno, pues muchos dicen, son asuntos menos, puede ser un asunto menos para resolver. Y por supuesto que la voy a hacer válida. Y si el asunto se puede ir sobre todo en mediación, es mediable, nos podemos ir por los MASC, no hay problema. Se los voy a recordar. Se puede suspender la audiencia y en sesión privada decirles, señores, nos podemos ir por MASC. Y así las partes lo deciden, bueno, nos vamos al Centro de Justicia Alternativa. No sé si habían observado eso, compañeros. Ese es un pequeño detalle. Entonces aquí el juez no puede mediar y me decía, es que no es su labor mediar. Eso es más que cierto. Es un comentario muy inteligente, muy correcto, pero sí debe tener esas habilidades. Digo, no va a mediar, pero sí tiene las habilidades de decirles. Como ven, lo pueden llevar por los MASC. Vamos a seguir con este desarrollo. Y gracias, por todas sus participaciones. De hecho, les voy a pedir un favor a los demás, también participen. ¿Correcto? Nada más déjenme compartir la lámina. Pero no sé qué me está haciendo esta máquina. Ya, no la comparte luego, luego. ¿Ya la pueden ver, compañeros? Aquí, ¿qué podemos entender? El juez puede intentar que las partes solucionen el conflicto a través de un mecanismo alternativo. No es una obligación, pero es una facultad que tienes. Y no hay ningún problema en hacerla valer. Esto implica que el juez debe estar preparado para ser facilitador. Me dice el compañero, es que no va a mediar. Claro que no, eso es muy cierto. El juez debe estar preparado en gestión judicial. Es el case management.
Debe tener un conocimiento, comprensión y diagnóstico del conflicto, que deben permitir determinar si puede solucionar el conflicto en sesión privada que realiza. Es decir, me suspende la audiencia. Y me dice el compañero, ¿no va a mediar el juez? No, pero sí va a invitar a las partes. Si en esa audiencia, si suspende esa audiencia, puede invitar a las partes a acudir al centro de justicia alternativo. Por eso les dije, es una facultad del juez. Me dicen ustedes, pues es que en su experiencia, simplemente el juez sí lo está haciendo. Bueno, no es ilegal, por eso tiene esa facultad, pero tampoco es una obligación. Pero por supuesto que ustedes me van a decir, es para descargar más trabajo. Lo puedes ver como una manera de también gestionar ese tránsito de expedientes que tenemos. Y es correcto, que tienen los jueces. Es correcto. El juez debe pronunciarse sobre las pruebas y señalar día y hora para la audiencia de juicio. Nuevamente puede verse la flexibilidad del procedimiento. La ley no señala un plazo para que se celebre la audiencia de juicio. Era lo que les decía. Así que puede señalarse antes o después según la complejidad del conflicto o la dificultad para recibir las pruebas ofrecidas, y eso hay que sumarle la agenda del juzgado. Por eso también la ley te dice, bueno, no te puedo establecer un plazo porque yo también entiendo un plazo taxativo para seguir esa audiencia. ¿Por qué no se puede? Porque también yo estoy entendiendo que tienes una carga de trabajo. Artículo 354, fracción tercera. La autoridad judicial admitirá a las partes las pruebas que estime pertinentes. Bueno, según la naturaleza de los hechos controvertidos y señalará día y hora para la audiencia de juicio. Y también dice, si solo se admiten pruebas documentales, su parte instrumental y presuncional, la autoridad judicial iniciará en ese momento la audiencia de juicio, en la cual desahogará las pruebas admitidas, escucharán los alegatos orales y emitirá la sentencia definitiva, que va a explicar a las partes y va a documentar dentro de los 3 días siguientes. Y bueno, me decía el compañero también, pues no va a mediar, pero sí tiene el deber, que creo que es más correcta la palabra deber, de explicarlo. Bueno, podemos también traducirla como obligación. Deber jurídico y obligación no son sinónimos, ya lo sabemos, pero bueno, sí tendría que observarse esa conducta del juez. Y bueno, qué interesante, ¿no? Y dice, concluido el desahogo, se escucharán alegaciones breves de las partes y la autoridad jurisdiccional emitirá la sentencia definitiva, que explicará a las partes y documentará dentro de los 5 días siguientes. El escrito en que se consigna la sentencia deberá corresponder, desde luego, a la que en audiencia pronunció la autoridad judicial, sin que sea permitido incorporar argumentos diversos. El IDEM me decía, es que también ahí los litigantes tenemos que estar atentos. Estoy más que convencido de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, no todo es leer. No puedes estar llegando a leer un juicio sin prepararlo. Tío, te puedes apoyar un dato que dices, bueno, ahorita aquí lo tengo precisado. Y también tendrá que estar atento a lo que se expresa en la audiencia, porque también la sentencia no puede ir más allá de lo expresado en la audiencia. Y ahí está, también ahí hay peligro, el líder, ¿o no? Mande, porque puede recurrir. Bueno, doctor, yo solo estaba pensando Dices, yo estoy pensando en la apelación. en lo que estaba platicando hace rato acerca del juicio sumario. Fíjese ¿Ah? que según yo, en lo que yo he vivido, que es muy poquito, yo soy un litigante que a muy poquito ha trabajado. Este, Entonces, nada más mm, llevo 2 décadas, pero no pasa nada. este, mm, todos los juicios se pueden volver sumarios, todos, Todos. todos se pueden volver sumarios. ¿Por ¿Cuándo? qué, líder? Porque
Cuando, cuando las características del juicio lo permiten. ¿Cuándo lo Ah, ok. permiten? Cuando es solo un punto de derecho. Ujú. Entonces, todos los, bueno, ahorita la nueva ley acaba de salir con un juicio sumarísimo o sumario, no sé cómo le pusieron, ¿no? Donde hay ¿Cuál una ley, sola perdón? audiencia, es la del Código, de Procedimientos Civiles y Familiares, el nuevo, tiene un juicio sumario, yo lo estuve leyendo ¿Pero hace cuál unos días. código? A ver, explícame. ¿Pero cuál código? El nuevo Código de Procedimientos Civiles, Pero a ver, mi brillante jurista, ese código, ¿y de qué entidad es? pues que yo sepa es nacional. Porque el Código Nacional ahorita no ha tenido reformas, ahí yo checo diario el diario oficial. No, Este, sí, que entró en vigor en enero de este año, ¿no? ok. Sí, porque dije, si es una última reforma, entonces qué mal reviso los diarios oficiales. Oh, Sí, sí, sí me dio bueno, miedo. Ok. Tú ya no, estás bueno, hablando de la transición. Ok. sí, claro, bueno, Gracias. en Sí, este, porque yo escuché la reforma y dije, me dio un paro cardíaco. Ok. Sí, sí, síguele el idea. Oye, te queda un ah, minuto, bueno, a lo perdón. mejor, lo más seguro es que yo esté equivocada, ¿eh? Pero bueno, No, no, de lo que yo he visto, tampoco te estoy juzgando. no, Pero no, síguele, de lo síguele. que yo he visto es que todos se pueden hacer sumarios cuando solo se dirime un punto de derecho. Ujú. Ah, ok. Y en algunas ocasiones cuando no hay prestaciones económicas. Eso es lo que yo Mm, he visto. Ajá. ok. Por la vía laboral también. Por ejemplo, si estás peleando un punto de derecho, por ejemplo, de contrato colectivo, y Ujú, lo que tú quieres es una correcta aplicación o una correcta interpretación de una cláusula, en la ok, audiencia preliminar se aceptan las pruebas, se fija la litis y ya no va a haber audiencia de juicio, se dicta la sentencia. ok, Entonces, ese juicio que era un ordinario, ok. puede ser local o federal sin ningún problema, Sí, en ese sí. momento se volvió sumario. Ujú. Ujú. ¿Sí me entendió? O sea que ahí las partes en la audiencia preliminar, este, bueno, no me dices que decidieron llegar a un acuerdo, porque nunca dijiste No, no, eso. no, no, no. No. Es que usted hablaba, estas diapositivas que nos puso son del juicio sumario, ¿no? Eso era Bueno, el sumario. Ajá. también acá son orales, ¿no? Las audiencias son 100% orales. Ya se planteó una etapa escrita, esa es Sí. obligatoria, y por eso yo decía que en el procedimiento laboral. Bien. Esa es Ok. obligatoria. Este, Ujú. Cuando es por puntos de derecho, yo he visto y Ok. también en la experiencia personal es que las Sí, sí, autoridades sí. nada más te dan oportunidad de una réplica, Ok. no una dúplica, eso ya no te dan oportunidad, te cierran la oportunidad de hacerlo Sí, y para que claro. no te puedas inconformar, lo hace con acuerdos del juez. Ok. Porque en el juicio laboral nosotros tenemos un recurso, no tenemos más que un solo recurso. Y para que Mm, ya no lo puedas hacer, pues lo hace con acuerdos del juez, ¿no? Para cerrarlo en ese momento, te puedes ir al mm, amparo si quieres, sin problema, pero dentro del procedimiento no. ujú. Y te presentas a la audiencia preliminar y si el juez considera que hay elementos suficientes para hacerlo sumario, lo hace sumario. Y se va en ese momento a dictado de sentencia. Eso es algo que yo quería acotar sobre los juicios sumarios. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy Bueno, bien. eso también Pues te agradezco mucho, incrementa Eli. mucho Sí. la dificultad del juicio laboral, ¿no? Eso también es algo que sí se tiene que Pues es decir. que en materia laboral, mira, ahí sí, tío, desde luego que voy a acudir a tu expertise. Ahí propiamente es que no es de que haya recursos en la Ley Federal del Trabajo, hay incidentes. Ese es un detalle, porque salvo que obviamente ahorita tú me puedas corregir, porque ahí desde luego yo, por eso ni escribo de eso, porque no lo conozco y pues bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y si no, te recurro a ti. Mira, propiamente no hay un recurso en la Ley Federal del Trabajo, son incidentes. Y ahí, a la hora de promover el amparo, es donde te meten unos goles bien feos, porque si no los conoces, hay incidentes, por ejemplo, en notificaciones que dices, oye, es que por aquí hubo indebida notificación.
en la Ley Federal del Trabajo, pues sabes que me haces valer ese incidente. Y después te me vas, en todo caso al amparo. Y ahí está el detalle de la materia laboral. No sé si ahorita, con base en estas reformas, ya exista un recurso, que yo sepa, ¿no? Hay incidentes. O sea, no hay una apelación, pues, como en un procedimiento civil, dices, me voy a apelar, interpongo la apelación, bueno, adelante, ¿no? Y eso en los casos también que proceda, porque en materia mercantil también hay asuntos en que te puedes ir al recurso de apelación y hay asuntos por la cuantía sobre todo. No dices, no, aquí, perdóname si es una cuantía, no me acuerdo en cuánto estaba, creo que abajo de 700,000 pesos. Dices, ¿sabes qué? Lo perdí, ok, me voy a apelación, no procede, entonces vete a amparo directo. Entonces ahí, pues bueno, ahí en la materia laboral, pues yo sé que hay más que nada son los incidentes, más que recursos. Y ahí pues sí te meten unos goles muy feos, porque cuando platicamos de amparo, muchas veces yo también cometo ese error. Dices, no, es que me agota los recursos. Sí, Bernardo, pero estás equivocado. Y yo también tengo esa concepción equivocada, en que digo, no es que nada más son recursos, no, también pueden ser incidentes. Y ahí y ahí se complica más el asunto. Pero bueno, muchas gracias, de veras, fueron excelentes sus participaciones, Elide. Abigail y los demás, ¿qué pasó? No me están participando. Aquí también me han hecho buenos chats y todo eso. ¿Qué pasó con los demás? Entonces ahí les pido de favor que participen. También para estarlos anotando. Bueno, les agradezco mucho. Gracias por el nutrido debate y gracias porque ahorita ustedes me dieron un golpe muy bonito, con mucho respeto y mucho cariño, yo lo sé, respecto a lo que es a volver a reflexionar los MASC en este Código Nacional. Pero, pues bueno, ahí les estuve explicando con la ley también lo que establece. Y bueno, pues ya no les puedo quitar más su tiempo, ya es un poquito tarde, ya son las 10:05 de la mañana. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, bueno, adelante. Los que ya se tengan que retirar, de mi parte, que les vaya muy bien. ¿Querías decir algo, Irving? Porque encendiste tu cámara, No, maestro, nada, muchas gracias por la clase. ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Productiva jornada laboral. Gracias, profesor. Que esté bien.